Ahora sí. Muy bien. Bueno, jóvenes, muy buenas tardes. Empezamos nuestra clase de hoy, sábado 21 de agosto. ¿Ya? A ver, la semana pasada, ¿no es cierto? Habíamos utilizado lo que se conoce como tablas dinámicas, ¿no es cierto? En base, ¿no? A un documento, en realidad a una base de datos, hemos hecho varios reportes, ¿no? Hemos hecho reportes contando variables cuantitativas y también variables cualitativas, ¿no es cierto? Sí. También les había pedido que, en realidad les he mandado un link, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan trabajar, ¿no es cierto?, y poder llenar un cuestionario, ¿no es cierto?, lo cual más bien lo han hecho varios, ¿sí? Entonces, yo voy a limpiar esa base de datos y les voy a mandar a más tardar hasta mañana en la tarde, ¿sí? Y hasta el próximo sábado, como hoy, me tienen que mandar también un reporte, varios reportes en realidad. Ustedes ya ven la conveniencia y van a aplicar todo lo que hemos visto la clase pasada, ¿ya? Me explico. A ver, les voy a mostrar. Por ejemplo, ¿dónde estamos? Vamos a mostrarles, ¿ya? Estaba revisando. Este es para hoy día. Esta es la base de datos que se ha generado, ¿no? A raíz del cuestionario que hemos hecho, ¿ya? Fíjense, ¿no? Entonces han participado prácticamente 70 personas son las que han llenado, ¿no es cierto?, este cuestionario, ¿ya? Entonces, cuando les hablo de la palabra limpiar, ¿sí? Me refiero a lo siguiente, por ejemplo, no sé si ha habido un error, por ejemplo, aquí vamos a ver, he visto, por ejemplo, esta persona, oh, ya lo he eliminado los nombres, todo por si acaso, ¿ya? Ya lo he eliminado. Entonces, no va a tener nada comprometedor, ¿sí? Fíjense, dice que ha nacido el 21 de agosto del 2021. Creo que ha habido un error, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que ese día ha hecho, o sea, hoy día lo ha hecho, ¿no? Seguramente lo ha hecho en la mañana. No es el único. He visto otro, fíjense, miren, el 1 de agosto del 2021, ¿no? Entonces, esos datos no son coherentes, ¿no? Esos datos en relación a la fecha de nacimiento no está bien, ¿no es cierto? Significaría que tiene algunos días de nacido, ¿ya? Entonces, si yo proceso con esta información, ¿sí? No me va a salir algo coherente, ¿no es cierto? No va a salir algo bueno, ¿no? Entonces tengo que revisar y tengo que ver si hay algún caso similar, ¿no? Aquí, por ejemplo, estos últimos, miren, 21 de agosto, dice, del 2021, ¿sí? Este, por ejemplo, no ha nacido todavía, ¿ya? A ver, lo voy a ampliar el 28 de diciembre del 2021, recién van a ser, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, eh, mi reporte estaría mal si yo uso tal cual está en la base de datos, ¿ya? Acá, por ejemplo, se olvidaron colocar, me parece, ¿sí? Entonces, vamos a arreglar eso. ¿Qué está pasando en la segunda columna? ¿No? Yo he tratado de ser lo más claro posible, tal vez era que dé algunas instrucciones más, pero fíjense, dice, indique su estatura en centímetros, dice. A ver. Ah, entonces, yo, por ejemplo, mido 1,71, tenía que poner 171, ¿eh? Porque dice claramente en centímetros, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, aquí le han puesto 1,55. Ah, eso no está bien, ¿no? Eso debe ser en metros, ¿no? ¿Sí? Acá le han puesto peor todavía, ¿no? 1,66 centímetros. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Aquí alguien sí captó, digamos, la pregunta como tal, 157 centímetros. Este, mira, no sé, 1,600 centímetros, ¿será? ¿No? No está bien, ¿no ve? Ese dato. ¿Qué más? Algo raro, 1,67. Algunos están con el, ¿qué les puedo decir? Con la unidad, algunos no, algunos sí lo han hecho bien. Aquí está, por ejemplo, 170 centímetros, 172, está bien, ¿no? Entonces, fíjense que hay que limpiar esta base de datos. Así como está, nos va a generar error, no nos va a generar buenas cosas, ¿ya? En el lado de peso, ya no es tan grave la cosa, ¿no? 85 kilos. ¿Por qué? Porque generalmente manejamos el tema de kilos, ¿no? O sea, ese es el parámetro, digamos, cuando hablamos de peso, ¿no? Entonces, 85, 84, 78, 60.
Aquí le han puesto la unidad, ¿no? Nosotros no. Después, como que todo está como tiene que ser, ¿no? Ya, más o menos. No hay mucho drama, ¿ya? Pero en el caso de la estatura, sí, ¿no? Por ejemplo, aquí le han puesto 1, punto y coma, 57 en estatura. Entonces, el Excel no lo va a reconocer como estatura, ¿no? 1, punto y coma, no ve. Punto y coma es para el texto, ¿no es cierto? Sí, entonces hay que limpiar. Ahora aquí, fíjense, tengo Bolívar, Always Ready, otros no han puesto nada, ¿no? Y ahí está prácticamente, ¿no? Y aquí no hay mucho error, ¿sí? ¿Por qué? Porque he generado una lista, ¿no es cierto? Una lista donde ustedes solamente tenían que elegir nada más, no tenían que escribir, ¿no es cierto? Entonces, esa columna, por ejemplo, si ustedes logran ver, está mejor, ¿no? Está más coherente, no hay error, ¿sí? En el lado de su religión, ¿no? También, ¿no? Eh, está coherente, no hay mucho problema. Están solamente los que hemos parametrizado. Y obviamente le he puesto otro porque probablemente haya algunos de ustedes que tienen otra religión, ¿no? Eso está bien, o sea, no puedo decirles, no, ¿cómo? ¿No? ¿Sí? En el estado civil igual, fíjense, ¿no? La mayoría lo que veo son solteros, ¿no? El género, ¿no? Igual un poco equilibrado diría, ¿no? Y el tema de ingresos, ¿no? Y algo que tal vez indirectamente lo he colocado es el tema de la vacuna, ¿no? Estaban preguntando hace unas 2 semanas, 3 semanas, eh, o en realidad nos estaban recomendando que preguntemos, ¿no es cierto?, cómo está el curso, ¿no? Había, creo, una idea de volver a clases semipresenciales, pero no sé la verdad, ¿no? Pero ya tengo el dato más o menos, ¿sí? Pues aquí también ha sido más fácil. Veo que una mayoría no se ha vacunado, ¿sí? ¿No? Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a ver, voy a filtrar, voy a colocar los no nada más, ¿no? Los que no se han vacunado. Voy a contar, fíjense, al parecer son 38 personas que no se han vacunado, ¿ya? Entonces eso lo estoy filtrando solamente con no. Ahora con sí, creo que vamos a estar a la par. A ver, los que sí se han vacunado, ¿cuántos son? Son 19, ¿no? Entonces, no está tan mal, ¿no? Hay varios que sí se han vacunado, ¿no? 16 de 70 podría ser un porcentaje razonable, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, esta base de datos, jóvenes, yo la voy a limpiar un poco, ¿sí? Para que ustedes puedan aplicar lo que hemos visto la semana pasada. O sea, van a agarrar y van a hacer reportes. Por ejemplo, van a poder ver de qué equipos son más, por ejemplo, ¿no? De qué religión, cómo está el tema del estado civil, ¿no? ¿Sí? Y cómo está el tema de, por ejemplo, el género, ¿no? Y también el de la vacuna, ¿no? Entonces, pueden cruzar, por ejemplo, les doy un dato, por ejemplo, para que se anoten, ¿cómo es la vacuna respecto al género? O sea, ¿quiénes se han vacunado más? ¿O quiénes no se están vacunando más? ¿Mujeres? ¿Varones? ¿No? Entonces, eso me puede dar una idea de lo que está pasando en el curso. ¿Sí? ¿Está bien? Esto de la estatura y del peso, ¿sí? Lo vamos a utilizar para más adelante y vamos a utilizar un criterio que se llama índice de masa corporal. Y vamos a ver, ¿sí? Si están bien, ¿no? O sea, si están en su peso ideal, si están con sobrepeso o están con obesidad o están también desnutridos también, ¿no? Hay unos rangos, lo cual necesita la estatura y el peso para que nos pueda indicar en qué situación está cada persona, por ejemplo. Entonces, lo voy a adecuar eso, cosa que todito sea uniforme, ¿sí? Y ustedes puedan trabajar, ¿no? Y puedan generar reportes para ver cómo está el curso. Hay obesos, están en su peso normal o hay desnutridos, ¿no? Vamos a ver eso también. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, esta es la base de datos que se ha generado, ¿no? Gracias más bien a todos.
Es la práctica 1, por si acaso. Yo tengo aparte los nombres, no hay ningún problema, ¿ya? Pero les voy a mandar la base de datos limpiada, ¿no? O limpia. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, el día de hoy, ¿sí? Vamos a ver algunas herramientas, algunas funciones, ojo, destinados, ¿no? Y enfocados a lo que viene a ser la base de datos, ¿sí? La clase pasada les he compartido el documento, prácticamente era una base de datos ya hecha, ya limpia, ¿no? No tenía errores prácticamente. Entonces todo salía bonito en el tema de los reportes, ¿ya? Y hoy les voy a dar algunos tips para que nosotros podamos armar bases de datos, ¿sí? ¿Ya? Y para luego poder hacer justamente lo que hemos aprendido la semana pasada, que son las tablas dinámicas, ¿ya? La próxima clase, ¿sí? Vamos a hacer exclusivamente, vamos a practicar lo que es la función buscar B, ¿no? Que es bien interesante y bien utilizada también, ¿no? ¿Ya? Pero vamos. Este es mi documento para hoy día. Ya. Vamos a volver a presentar porque a veces suele perderse, ¿ya? A ver, aquí hay un mensaje. Todas las prácticas quieren que sea así, dicen, no tampoco, ¿no ve? ¿Ya? Vamos. Entonces, este documento les voy a compartir por si acaso. Es más, lo voy a guardar aquí. Guardar como. Voy a ponerlo aquí. Clase. Hoy es 21 de agosto. Ya, les voy a compartir en blanco, voy a poner, ¿ya? Para que ustedes practiquen lo que vamos a hacer. ¿Ya? Muy bien. En blanco. Permítanme un ratito, por favor. Me voy a chutear. Aquí vamos a colocar, guardar como. Clase 21 de agosto, ¿no? Desarrollo, o sea, lo vamos a practicar. ¿Ya? Vamos, ahora sí. A ver, una función muy importante, ¿ya? Para que podamos hacer base de datos, ¿ya? Por ejemplo, voy a agrandar esto para que se vea mejor. Seguramente alguno de ustedes está con celular, ¿ya? A ver, por ejemplo, ¿cómo he hecho o cómo haría yo en el Excel? Porque el formulario que les he mandado era por Google Form, ¿no es cierto? Entonces, no había mucho problema. Pero ¿cómo puedo hacer yo en el Excel? ¿No? Entonces, aquí voy a hablar de la religión, por ejemplo, ¿ya? La religión, ¿sí? Si yo hago que las personas escriban, o yo mismo, ¿no? Al llenar una base de datos, puedo equivocarme, puedo typear de mala manera, involuntariamente inclusive, ¿sí? No necesariamente voluntariamente. Y si hay uno de esos errores, entonces perjudica, ¿no es cierto?, a mi base de datos, ¿ya? Entonces, les voy a explicar una función que es bien interesante, ¿ya? Vamos a hacer aquí una tablita, ¿ya? Y vamos a hablar de la religión, ¿sí? Esta función se llama, ¿no es cierto?, validación de datos, ¿ya? Bueno, entonces yo quiero que en estas celdas, en estas 4 celdas, yo solamente pueda seleccionar la religión que corresponda, ¿ya? Por ejemplo, voy a hacer en esta primera celda, ¿sí? Entonces me voy a la opción de datos, aquí arribita, de datos, ¿sí? ¿Ya? Voy a utilizar mi lupa, permítanme un ratito, para que se vea mejor. Vamos a colocar aquí, ¿ya? Ya. Estoy en la pestaña de datos, ¿sí? Una vez que entro en datos, aquí hay una opción, fíjense, donde está tiqueado con verde y hay un rojo, ¿ya? Esa opción es la de validación de datos. Esa es la que voy a utilizar, ¿ya? Esa vamos a utilizar el día de hoy. Pregunto, ¿se está viendo el Zoom o no se ve? Cuidado que no se vea y no estén viendo nada. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, se ve, Lick. Ahí. Entonces, del texto en columnas, al ladito está eso, ¿ya? Por si acaso, validación de datos. Entonces, entro ahí a validación de datos
¿ya? Y me va a salir esta ventanita, ¿ya? Esta ventanita me ayuda para no tener problemas de llenado, ¿ya? Para llenarlo de buena manera. Me explico. Por ejemplo, este listado puede solamente delimitar números enteros. Puede mostrar solamente decimales, ¿ya? A ver, voy a hacer zoom. No quiere. A ver, vamos a hacer zoom. A ver, voy a tratar de hacer zoom. No, no quiere, ¿ya? Esa parte ya no les puedo mostrar, ¿no? Entonces, tiene para número entero, número decimal, para una lista, que es lo que vamos a hacer ahorita, para una fecha, ¿no? Para una hora, ¿ya? Dependiendo qué es lo que yo quiero llenar, ¿ya? En este caso voy a hablar de religión. Entonces, para no estar escribiendo, solamente voy a seleccionar, ¿ya? Entonces, voy a hacer una lista, ¿ya? Así se llama. Selecciono la lista, ¿ya? Y donde dice origen, aquí voy a anotar todas mis opciones. Por ejemplo, la primera, voy a decir que es una religión católica, ¿sí? Voy a poner, en mi caso, voy a poner punto y coma. En su Excel se van a fijar, algunos tienen punto y coma, algunos tienen como una barra vertical, ¿sí? Depende de la versión. Ahorita vamos a ver dónde se van a fijar eso, ¿no? En mi caso es punto y coma. Entonces ahí voy a colocar religión católica. Otra opción sería cristiana, ¿no? Religión cristiana. ¿Qué más habría? Los otros, ¿alguien me puede decir cuál? Aymara voy a poner, ¿no? Estamos un poquito en un estado plurinacional, ¿no? Lo voy a poner eso, ¿no? Ahí he visto en la OPEA además bastante de esto, ¿no? Se habla bastante del tema de nuestras creencias, la Pachamama, ¿no? Entonces, yo pondré Pachamama, algo creo más general. Pachamamista creo que le llaman. No sé, ya, eso es otro tema, ¿sí? Y así puedo hacer mi listado, ¿no? De varias opciones, solo que yo tenga que elegir, ¿ya? Entonces, en este caso, voy a poner otros más. Por ahí hay alguien que tiene otra religión, ¿no ve? ¿Sí? O que no tenga también podría ser otra opción. Entonces, estoy poniendo, ¿sí? 4 opciones, ojo, separados con punto y coma en mi caso, ¿ya? Entonces le pongo aceptar. Ojo, en la opción que dice lista, ¿ya? Entonces le pongo aceptar. Y fíjense que esta celda, ¿no? Lo voy a ampliar un poquito más, ¿sí? Ya tiene como una viñeta, ¿no? Entonces yo entro ahí y fíjense, me aparece las 4 religiones que yo he puesto en teoría, ¿no? Católica, cristiana, pachamamista, digamos, u otro, ¿no? Entonces yo ya no voy a typear, ya no me voy a equivocar, ¿no? Inclusive el Excel, basta que dejes un espacio por demás, ya lo reconoce como si fuera otra cosa, ¿sí? Entonces, con esta función, yo me evito de eso, ¿ya? Entonces, fíjense, por ejemplo, yo voy a poner, por ejemplo, cristiano, digamos. Ah, ya está, ¿sí? Digamos, voy a copiar esa función a todo el listado. Y fíjense, digamos que el primero es cristiano, digamos que el segundo es católico, digamos que el tercero es otro católico, ¿no? Digamos que la cuarta persona es pachamamista, ¿no? Y así yo puedo ir llenando, ¿no es cierto? Todas esas opciones. Ahora, yo también puedo hacer lo siguiente, control C, ¿no? Y voy a hacer un poquito más larga mi lista, y aquí, por ejemplo, voy a poner a Juan, cualquiera Juan, ¿no? Rubén, ¿ya? Nilda, María, ¿no? José, ¿qué más? Carlos, ¿no? Digamos que estoy haciendo mi lista, ¿no? Fernando, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a agarrar y voy a indicar, ¿no? Según los cuestionarios que habrían llenado, ¿qué religión tienen? Digamos que Juan, ¿no? Ahí está, digamos que es cristiano. Rubén, digamos que es pachamamista. Nilda, digamos que es católico. María, digamos que es católica también. José, digamos que es otros. Carlos, digamos que es otro católico, ¿no? Y Fernando, por ejemplo, es otro cristiano. Entonces, fíjense que de esa manera yo puedo tener una base de datos limpia y pulcra, ¿sí? En el caso de
palabras, ¿no? Lo mismo puedo hacer para el estado civil, puedo hacer para lo que ustedes quieran, ¿no? Que sea cualitativo, ¿no? O sea, de cualidad, ¿ya? Ahora, ¿se acuerdan hace rato que en la estatura hemos tenido todo un problema? ¿Ya? Entonces vamos a hacer algo similar, pero para la estatura. Para la estatura. Yo les sugiero, ya que estas cositas se anoten, ¿ya? A veces nos olvidamos, ¿sí? Lo que les estoy dando, aunque no me crean, lo van a utilizar toda su vida, ¿ya? Ahora, si la empresa o la institución donde ustedes no, donde llegaran a trabajar, no utilizan, háganlo ustedes, ¿sí? O sea, ustedes propongan hacer una base de datos con la información que puedan recopilar, armen una base de datos, ¿sí? Les va a ayudar bastante y les va, obviamente, si es que no lo manejan en esa institución, va a hablar muy bien de ustedes, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos. Estatura. Yo, mi intención, por lo menos en el formulario que les he mandado, era que todos me anoten la estatura en centímetros, ¿ya? Entonces, aquí voy a poner centímetros. Estatura, ¿no? En centímetros, ¿ya? Esa era mi idea, por lo menos, ¿ya? Pero muchos tal vez no lo han entendido, ¿no? Y tal vez había una falta de coordinación también, ¿ya? Pero yo puedo delimitar eso. Yo puedo ordenar al Excel que no me acepte datos que sean incoherentes, ¿ya? Me explico, vamos. Si yo les digo que tienes que llenar acá estatura en centímetros, ojo, si uno mide 1,50, entonces su estatura en centímetros será 150. De mí es 171, ¿no? De alguien será 180, de alguien será 160, ¿no? Si hablamos en centímetros, ojo. ¿Cómo delimito eso? Por ejemplo, aquí voy a colocar lo siguiente, ¿ya? Lo mismo, me voy a datos, aquí a la pestañita de datos, aquí arriba, ¿sí? Me voy donde decía validar datos, validación de datos, hago clic, ¿sí? Y donde dice permitir, ya no voy a poner lista, hace rato era una lista, ¿no? Voy a colocar, ¿sí? Y voy a colocar un número decimal, ¿sí? Un número decimal. ¿Por qué decimal en la estatura? Yo puedo medir 170 centímetros y medio, ¿no? O puedo medir 171 y medio, ¿no? Eso es normal, ¿ya? Pero aquí voy a delimitar algunas cosas. Por ejemplo, el mínimo. ¿Cuánto creen que mida el más pequeño? O sea, pero así exagerando, digamos. ¿Alguien? ¿Cuántos centímetros? ¿Nadie? ¿Quién se anima? Estoy poniendo para estatura decimal y voy a poner un rango. La persona más pequeña que han conocido. A ver, ¿alguien? 1,48. ¿Ya? Entonces, le vamos a hacer caso a nuestro compañero. Yo miría un poco más todavía. 1,40. Entonces, 140 lo voy a poner. ¿Sí? La persona más alta que han conocido. ¿Alguien? 1,89. ¿Ya? ¿Alguien más? 2,10. Ya. Entonces, ese de 2. 1,95. ¿Cuánto? ¿1,95? Ya. Ese de 2,10 me parece el más coherente, pero voy a colocarlo 210. ¿Ya? Entonces, ¿qué le estoy diciendo al Excel? Al Excel le estoy diciendo, un ratito, cuando llenes esta columna o cuando llenen esta columna, solamente va a permitir entre 140 centímetros y 210 centímetros. Porque realmente, por lo menos en nuestro contexto universitario, no debería haber más pequeña, ¿no? Más alto, raro ya sería también, ¿no? Pero podría poner hasta 220, está ya. Por si, no sé, no he visto en la OPEA, pero por ahí, ¿no? En otras carreras, no sé. Ya, entonces yo estoy colocando que va a ser un número con decimales y va a ser entre 140 y 200 centímetros. Lo pongo a aceptar, ¿sí? Entonces, digamos que me he equivocado, ¿ya? Entonces le pongo 1,30 como, no, 1,60 como alguien ha puesto, ¿no ve? Pero estoy pidiendo en centímetros. Pongo 1,60, ¿sí? Automáticamente el Excel
me está restringiendo y me dice, no puede colocar usted ese dato, ¿ya? No puedo colocar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está permitido. Hemos puesto como mínimo 140. Ah, entonces ese 1,61, eso me hace despertar y digo, ya, entonces, es que está en centímetros. Entonces puedo poner 161, ¿ya? Entonces, a ese sí me acepto, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, he delimitado esa celda, ¿no? En función a ese rango. Entonces, ¿qué es lo que hago? Copio esa celda a las demás celdas, ¿sí? Entonces, este medía 1,61, digamos que Rubén mide 1,90, ¿no? Digamos que por error quiero ponerle 1,50 a Nilda, 1,50. Nuevamente el Excel me dice, no, estás mal, no está bien ese dato. Entonces, no es 1,50, es 150, ¿sí? ¿No? María, digamos que mide 1,71, ¿no? Con medio centímetro, entonces 1,71.5, ¿ya? Me va a aceptar, porque lo he permitido, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si hablo de número de hijos, ¿no? Ya no me puede aceptar decimales, ¿no? Ahí son números enteros. O tengo 0 hijos, o tengo un hijo, o tengo 2 hijos, o tengo 3 hijos, ¿no? Entonces, en esa variable, por ejemplo, no hay decimales. Aquí puede haber decimales, ¿ya? José, digamos que me he equivocado, digamos que mide 190, ¿no? Y no sé, me he equivocado y le he puesto 900. Tampoco me permite, ¿no? Porque no está en el rango que yo he establecido. Entonces voy a colocar 190, ¿sí? Carlos, digamos, 140, ¿no? Y Fernando, digamos, 165. Entonces fíjense que yo de esa manera, ¿sí? Estoy parametrizando mi base de datos para que no me salga cualquier cosa, ¿ya? Ahora, por ejemplo, 1,65. Alguien le puso hace rato con centímetros, con las unidades. Digamos que yo voy a querer hacer eso. 165 centímetros, por ejemplo, ¿no? No me va a aceptar. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una combinación de una unidad y de número. Entonces, esa columna está diseñada ahorita solamente para número nada más. ¿Sí? Entonces, no me va a aceptar. Entonces yo veré y me daré cuenta en su momento, ¿no? Entonces, voy a colocar 160. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Hemos hecho para una variable cualitativa. Hemos hecho para una variable, ¿no? Cuantitativa. Ahora vamos a hacer para lo que es fecha, ¿sí? Fecha, ¿ya? Fecha de nacimiento voy a poner, ¿ya? Fecha de nacimiento. Y vamos a ver cómo vamos a trabajar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, como han podido ver en el ejercicio o en la práctica 1 que hemos hecho, algunos le han puesto que han nacido este año, o había un caso, les mostraba, que recién van a nacer. Y eso es un error, ¿no es cierto? ¿Sí? Para que no suceda eso, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a delimitar esta celda, ¿ya? Pues nuevamente, me posesiono en esta celda, voy a datos, ¿sí? La parte de arriba, me voy donde está validar datos, y ahora no voy a utilizar ni una lista, ni un número, voy a utilizar una fecha. Aquí está, fecha. ¿Ya? Entonces, ¿entre qué valores? Dice. También puedo hacer mayor, igual, menor, igual. Eso depende del tipo de, ¿no? Depende del tipo de estudio que esté haciendo o de base de datos que esté haciendo. ¿Ya? ¿Está bien? Yo voy a colocar, ¿no es cierto?, entre una fecha inicial. Digamos que hay personas mayores. Ya voy a poner desde el 1 de enero, desde 1970, un poquito más todavía, 1960, ¿les parece? ¿Sí? Creo que ahí estaríamos todos, no creo que haya alguien mayor. Ahora, tendría que conocer un poco el curso, ¿no? Por ejemplo, si es un curso de posgrado, por ejemplo, ¿no es cierto? Es muy probable que sí haya personas que hayan nacido antes, ¿sí? Pero en la universidad es poco probable, ¿no? Sí, entonces voy a colocar 1960, que creo que está bien, ¿ya? Ahora,
Estamos en el 2021, ¿no? Un estudiante universitario, digamos que por lo menos tendría que tener, no sé, pues, depende, ¿no? Si voy a ser para un semestre, para quinto año, para cuarto año o para primeros años de universidad. Digamos que voy a colocar 16 años, digamos, ¿no? 16 años mínimo. Entonces, máximo tendría que haber nacido el 31 de diciembre del 2005. O sea, el más jovencito tendría que ser, digamos, ¿ya? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces estoy delimitando eso. ¿Sí? Estoy más o menos viendo en qué edades tendría que estar este estudiante universitario, ¿ya? Si ha nacido en 2006, no tendría que estar en la universidad todavía, ¿no? Tendría que ver ese criterio, ¿ya? Entonces le voy a poner aceptar, ¿sí? Y voy a copiar esa celda a todas las demás, ¿ya? Pongamos el valor que ha puesto uno de sus compañeros. Dice, era creo que el 4, no, el 10 de diciembre, creo que era, ¿ya? El 10 de diciembre del 2021, ¿ya? ¿No? Es la fecha que habría nacido, ¿ya? Entonces pongo enter, no me va a aceptar, ¿sí? Porque no es coherente según mis parámetros, ¿ya? ¿Está bien? No es. Por el otro lado, también, por decirles el 5 de mayo, ¿no? Del 50 del 52, de la revolución. Tampoco me va a aceptar porque no está dentro de mi rango, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, de esa manera yo puedo delimitar eso, ¿no? Entonces, no sé, algunos de ustedes tal vez, a ver, primero, el 5 de mayo del 98, me estoy inventando, ¿ya? 15 de abril del 2000, más joven tal vez, ¿no? Y así me voy a inventar, ¿ya? Mientras me invento, se va a cortar y pueden ingresar con el mismo link, por favor, ¿ya? 2000, 1999, ¿ya? 06 de junio de 2081, ¿no? Ahí, por ejemplo, 2081 lo he puesto y automáticamente me rechaza. No era mi idea, quería ponerlo 6 de junio de 1981. Entonces, fíjense, al typear yo me puedo equivocar. Entonces, automáticamente el examen dice un ratito, te estás equivocando, ¿ya? Vamos, continúo. 10 de enero del 83, 6 de julio del